tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, vamos a compartir la frase correspondiente a este martes. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un mix de temas, todos, señores, controversiales. El día de hoy vamos a tratar lo relacionado al Código Penal, a las tres causales, a esta situación de las bebidas adulteradas y también una situación muy preocupante, la situación de Haití. Para tratar este mix de temas tan importantes, tan controversiales, tenemos el día de hoy un invitado muy querido, un invitado muy especial para nosotros, un gran coloso de la comunicación. Me refiero al licenciado Héctor Luzón, periodista y director de comunicaciones de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, el licenciado Héctor Luzón, ex presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Gracias, Cris, muy buenas tardes. Gracias de verdad por darme la oportunidad de estar aquí contigo en este programa de verdad tan dinámico, esa forma tan dinámica que tú le das a este programa y los temas importantes que siempre trae acá para debatir. De verdad te doy las gracias y sé que este programa irá cada vez más adelante. La gente de verdad está atento a lo que ocurre aquí. Y aquí estamos para lo que tú desees que podamos conversar. Exactamente. Tú sabes que para mí, Héctor, siempre es un inmenso placer tener la oportunidad de poder compartir contigo, porque tú eres un coloso en esta área. ¿Qué va? Así, no, es la verdad, Héctor. Bueno, el día de hoy, Héctor, nos vamos a un mix de temas muy controversiales, a la vez, pues, que están como quien dice, ¿verdad?, en el momento, ¿no? Ok. Y vamos a iniciar con las tres causales. Este tema, pues, que ha generado tanta controversia. Por favor, Héctor, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las tres causales? Bueno, fíjate, son interesantísimas. Las tres causales es lo que ha mantenido el hecho de que todavía hoy, no desde tanto tiempo, porque señores, el código penal que tenemos en la República Dominicana, ¿tú sabes desde qué tiempo data ese código? Eso es del siglo XIX. Bueno. De final del siglo XIX, 1884. Estamos hablando de una pieza, de una ley totalmente obsoleta, ya atrasada, que no le sirve a este país para nada, porque ya este país hace muchísimo tiempo que cambió desde 1884, ya uno se puede imaginar, el país incluso ha ido cambiando por etapas. Entonces estamos hablando de un código que debe ser lógicamente reformulado y que está siendo reformulado. Precisamente en este momento la Cámara de Diputados está debatiendo ese código. Desde la 1 de la tarde inició y ahí definitivamente tiene que salir un código penal. Y entonces las tres causales, como ya la gente de hecho la conoce por todo lo que se ha debatido, estamos hablando en un primer momento de cuando, por ejemplo, en el parto la vida de la madre corre peligro. Ese es uno. La otra causal es cuando el fruto del vientre viene de una violación, sea del padre, de cualquier individuo, un incesto, lo que sea, pero una violación, es decir, que se obligó a esa mujer que va a parir a tener sexo sin su consentimiento y probablemente utilizando la violencia de todo tipo, tanto verbal como de hecho. Y esa es otra causal. Y la tercera, que no la estoy diciendo tal vez en el mismo orden que podrían ir, pero esta tercera tiene que ver cuando la criatura se considera que es inviable. Exactamente. Es decir, que estamos hablando de tres causales con las cuales no está de acuerdo, por ejemplo, la iglesia o las iglesias, porque no solo es la iglesia católica, sino las iglesias protestantes, por decirlo de algún modo que la incluya a todas. Porque lo cierto es
que ha habido un debate entre quienes entienden que no deben penalizar esas causales y los que entienden que sí deben ser penalizadas. La Iglesia, lógicamente, que históricamente ha tenido la posición de que no se puede, lo que ellos entienden, matar a una criatura en el vientre, así lo entienden ellos, pero en la vida hay realidades. En la República Dominicana todo el tiempo se ha practicado el aborto, debo decirlo. De hecho, históricamente han habido clínicas muy reconocidas en barrios y en sectores centrales de la ciudad, de las ciudades, en este caso también de la capital, donde se practica el aborto y que todo el mundo lo sabe, pero no se hace de manera pública, sino que se hace de una manera muy íntima, muy privada. Allí se practica todo tipo de aborto y esas cosas siempre de alguna forma se han tolerado. Pero, ¿qué ocurre ahora, Cris? Ahora estamos ante una situación que se está aprobando un nuevo código y eso debe estar incluido en ese código. Yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que esas 3 causales se lleven a una ley especial, porque eso debe ser parte de esta legislación. Exactamente. Desde tu punto de vista, Héctor, ¿consideras tú que este asunto debe ser tomado en cuenta solo desde un punto de vista de lo que es el derecho y la salud pública y visto pues de otro enfoque, salud pública, religioso, derecho? ¿Qué opinas? Bueno, lógicamente per se es parte del derecho. Pero también sí debe ser un tema, y lo es de hecho, un tema de salud pública. Porque cuando está en juego la vida de una persona, por ejemplo, en este caso podría ser la vida de la madre que va a dar a la luz, o puede ser también la propia criatura. Entonces estamos hablando de un tema de salud pública, estamos hablando donde puede estar la vida de un ser humano en juego, si no se hace lo que se tiene que hacer. Y en cuanto, salud pública, es un tema fundamentalmente de salud y de derecho, aunque pueda incluir otras áreas del saber, pero eso es fundamentalmente un área, es parte de salud pública y parte del derecho porque el código lo tiene que contemplar o alguna ley lo tiene que contemplar. Porque mira lo que ocurre, precisamente por lo que acababa de decir, de que este código data desde 1884, hay muchísimos aspectos de la vida en la República Dominicana que no están incluidos en el Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando ahora? Y eso es lo correcto. De que todas esas cosas que no están dentro del Código ya formen parte del mismo, porque deben ser penalizadas. Y no solamente se trata de las 3 causales, hay otros elementos de los cuales podríamos hablar más adelante, que pueden formar y van a formar parte de este nuevo Código Penal. Exactamente. Bueno, vamos a compartir con todos nuestros amigos países de América Latina donde es legal y países donde está prohibido sin excepciones. Tenemos que dentro de los países de América Latina que permiten abortar sin condiciones en las primeras semanas de gestación, según el plazo establecido por sus leyes, son Uruguay, Cuba, Guayana Francesa, Puerto Rico, y tenemos que países donde está prohibido sin excepciones, tenemos El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. Héctor, ¿qué opinión te merece esto? Bueno, tú te refieres a los países donde está prohibido el aborto. Exactamente. Bueno, es parte de su soberanía, Cris. Cada país tiene la legislación que entienden sus instituciones, en este caso los congresos, los parlamentos. Y es algo que uno debe respetar. Claro. Ahora, cada quien siempre debate su punto de vista. Y nosotros por acá, por ejemplo, en este momento estamos debatiendo los puntos de vista que uno tiene sobre el particular. Yo particularmente te digo que a una mujer no se le puede obligar a tener un hijo en contra de su deseo. No se quiere decir que tú estés acabando con la vida de nadie. Pero una mujer tiene que tener el derecho, si no quiere tener una frustración toda la vida, de una violación de la que haya sido objeto, tiene derecho a decidir. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Entonces, tiene derecho a decidir, tiene derecho también a si la criatura se considera inviable, tiene derecho también
si su vida está en peligro. Entonces, todas esas cosas deben ser contempladas. Este es un código que tiene muchas novedades, hablando un poquito más fuera de lo que serían las 3 causales, tiene muchas novedades. Por ejemplo, en la República Dominicana, por ejemplo, no están castigados como se debe, por ejemplo, los delitos tecnológicos. En la República Dominicana, la violencia y el feminicidio no está castigada como se debe propiamente por el Código Penal. Y hay otros elementos importantísimos que no están en un código que es obsoleto, que lo que se ha ido es modificando algunas partes. Cada X tiempo se modifican algunas leyes, pero el código sigue con un conjunto de parches. Es decir, un código totalmente infuncional. Y yo creo, de verdad tengo la firme convicción de que definitivamente vamos a tener un nuevo Código Penal. De que definitivamente la República Dominicana va a dejar todos estos enfrentamientos y nos vamos a unir y tener este código. No es tan fácil porque son 2 posiciones muy radicales que hay de por medio. Una posición fundamentalmente de las iglesias y otra posición fundamentalmente de una gran parte de la sociedad civil y de instituciones que agrupan mujeres. Exactamente. Héctor, ¿es justo condenar a una niña a parir producto de una violación, ya sea de su papá, de su padrastro, del abuelo, del tío, del hermano, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué tú opinas? En mi opinión, creo que no se le debe obligar. No se le debe obligar. Esa es mi opinión. Yo no estoy de acuerdo con que nadie haga algo en contra de su voluntad. Si ella decide que lo va a tener, pues lo tiene. Si decide que no, yo creo que es una decisión, porque al fin y al cabo ella es la afectada, ella directamente. Y eso incluso debe estar previsto por la propia ley y el propio código. Es algo de verdad que va mucho con la decisión del ser humano. ¿Qué deseo yo hacer? Porque eso es parte, ¿no?, del derecho universal, es parte de lo que la gente tiene que decidir sobre lo que le atañe directamente. Es algo intrínseco, es algo que nadie debe decidir por otro. Esa es mi posición sobre eso. Exactamente. Tú sabes que hay una frase que a mí me ha llamado mucho la atención y quiero pues ver cuál es realmente tu opinión sobre esto. Las ricas abortan y las pobres mueren. ¿Qué opinas? Bueno, esa sería la situación. Por ejemplo, si no se aprueban las 3 causales, CRI. ¿Cuál es el fondo de esa frase? Esa frase lo que te está diciendo es que las ricas pueden pagar un aborto, que tienen todas las posibilidades de hacerlo, pero que la pobre, por no pagar una suma, por ejemplo, determinada, porque está prohibido, entonces ella tendría que morir bajo una situación de lo que le provoque un aborto mal hecho. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido en la República Dominicana? Mujeres que toman brebajes para abortar. Yo he conocido casos de mujeres que han muerto tratando de hacerse un aborto. Si el aborto estuviera no penalizado, entonces esa mujer se va tranquilamente, a la vista de todos, a una clínica donde hasta con un seguro médico probablemente podría cubrírselo. Pero si no está legalizado, si se penaliza, entonces esa mujer pobre que es a la que me refiero, no va a poder realizarse ese aborto. Pero la rica sí lo podrá hacer de manera clandestina porque cuenta con los recursos necesarios para eso. Eso es lo que yo le veo al fondo de esa frase, no sé tú. Exactamente, sí, ese es el metamensaje. Sí. Realmente. Este tema, nosotros hablar de este tema, ¿consideras tú que se están tocando puntos relacionados a lo que sería como negocios y quizás falta de información? Bueno, yo diría que más hay de todo. De todo un poco. Hay de todo un poco, como se llama el programa de Mundito Espinal, se llama, porque todavía la esposa creo que lo sigue. ¿Por qué esto? Por lo siguiente, negocio podría ser si hay una clandestinidad. Porque hay muchas clínicas que, como te dije al principio, se han lucrado todo el tiempo con el aborto clandestino, por llamarle de alguna manera. O sea, no es lo mismo. Eso es igual que el narcotráfico, por ejemplo, el negocio ilícito. El negocio de los whiskies, cuando en Nueva York estaban prohibidos, la ley seca.
¿De dónde viene lo de Al Capone? Y la mafia de Al Capone se basaba en el tráfico de whisky, porque el whisky en Estados Unidos en esa época no estaba legalizado. Y entonces había una que se llamaba la ley seca, la llamada ley seca en los Estados Unidos. Y por tanto se perseguía a todo aquel que traficara con whisky. El tráfico de Al Capone era de whisky. Entonces, pero eso se legalizó luego, más adelante en los Estados Unidos. Pero aquí tenemos en el mundo ahora el tráfico de drogas, el narcotráfico. ¿Qué pasa con el narcotráfico? El narcotráfico en el fondo, no le conviene la legalización. ¿Por qué? Bueno, porque el negocio clandestino deja más. No es lo mismo que los propios gobiernos tengan derecho a importar y exportar droga de manera legal, que un grupito que se ha decidido arriesgarse, un grupito entre comillas, porque son muchos, pero nunca son la sociedad completa. Entonces hablamos por decir algo, hablamos de un grupito, un grupo de narcotraficantes, colombianos, mexicanos, por mencionarte los países que en los últimos tiempos tienen mayor tradición en el tráfico de drogas. Esos grupos tienen mejores beneficios cuando es clandestino, pero si se legaliza ellos no van a tener los beneficios. Y por eso hay mucha gente, incluso con lo que yo no estoy de acuerdo, están abogando por la legalización de las drogas, o al menos por etapas de distintas drogas. Por ejemplo, aquí hay sectores en la República Dominicana que están abogando por la legalización, por ejemplo, de la marihuana. Y hay, incluyendo periodistas y distintos sectores que creen en eso. Que tú vayas a un colmado y tú pidas allí, dame una libra de marihuana, dame algo, como si tú pidieras una libra de arroz. Uh-huh. A donde quiero llegar con todo esto es, Cris, que en el caso del aborto, si se hace clandestino, constituye un negocio para clínicas que se especializan en esa tarea. Pero si se legaliza, no le conviene tanto porque ya cualquier clínica, no ellas de manera exclusiva o de manera arriesgada y clandestina, van a hacer el aborto, sino que lo harán legalmente cualquier clínica, porque ya se va, digamos, a basar en el derecho, que sería el código en caso de que definitivamente establezca y no penalice el aborto y establezca las 3 causales. Exactamente. Héctor, ahorita tú dijiste un comentario que me llamó mucho la atención. Hablaste que eso debe de ser pues una decisión exclusiva de esa mujer si quiere tener o no bebé, vamos a ponerlo así. Entonces, desde tu punto de vista ahí el hombre pues no tiene que jugar ningún papel en dicha decisión. Bueno, es un criterio muy particular mío, yo no sé si alguien la comparte, pero yo creo que la mujer que tiene la potestad, la mujer que tiene esa criatura en el vientre, la decisión última es de la mujer o de la niña de que se trate. Es de la mujer. El hombre podrá opinar y podrá hacer tomada en cuenta su opinión en un determinado momento, pero la última palabra la tiene quien ha concebido en su vientre esa criatura. Ese es mi punto de vista. Tal vez muy, muy particular. Pero eso es lo que yo creo. Y al fin y al cabo, en un determinado momento, de quien está en juego la vida no es del hombre, es de la mujer que tiene en su vientre, que concibió esa criatura. Exactamente. Héctor, una situación que ha ocurrido relacionado a lo que ha sido el desmantelamiento, diríamos, de las carpas, de las 3 causales. ¿Qué opinión pues te merece esa situación? Bueno, ahí hay un hecho un poco doble, digamos. Primero, mujeres allí, personas se intoxicaron con una especie de bizcocho, creo que se llama brownie. Brownie. Uh-huh. Ese que es medio marroncito, ¿verdad? Sí. Ese le llevaron a esa mujer eso y eso no se ha aclarado debidamente. ¿Qué pasó ahí? Primero se intoxicaron, casi gente estuvo muy mal. Eso precisó que se le internara a alguna de esas personas. Y entonces también fue desmantelada la carpa frente al Congreso Nacional, que ha estado abogando precisamente porque en el Código Penal sean definitivamente colocadas las 3 causales de las que hemos estado hablando en este programa. Eso incluso provocó una reacción contraria de la propia primera dama en el día de hoy, la primera dama de la República, la señora Raquel Arbaje, quien criticó la forma en que la policía pues desmanteló esa carpa de esas mujeres que han estado apostadas desde hace varias semanas
frente al Congreso Nacional. Es una situación verdaderamente penosa que la Policía Nacional nuestra todavía actúe de esa manera. No creo que esas mujeres le estuvieran haciendo daño a nadie con esa carpa ni nada por el estilo. Creo que digamos, un ejemplo de intolerancia de parte de la propia Policía Nacional, y no creo que haya sido lo correcto. Desde mi punto de vista, no creo que haya sido lo correcto. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse siempre y cuando pues no transgreda la ley, ni viole los derechos de nadie, ni ponga en juego la vida de nadie. Siempre y cuando se cumpla con esas cosas, la gente tiene derecho a la protesta, porque eso lo establece la propia Constitución de la República. Eso lo establece el derecho universal. Eso lo establece todas las declaraciones relativas a los derechos humanos. Y eso por tanto, cuando la policía actúa de esa manera, está en franca violación de esos derechos. Exacto. Una policía que, por cierto, merece, como hemos dicho en otras ocasiones, una reforma profunda, una reforma integral, para que sea una policía profesional, para que sea una policía que no actúe con métodos obsoletos y métodos que incluyen la violencia. Exactamente. Tocaste ahorita un punto que me parece muy importante en este tema, es lo relacionado a la clandestinidad. ¿Consideras tú que en ese caso de aprobación de las 3 causales podríamos estar hablando de un freno o quizás de un límite en lo que respecta a la clandestinidad en el aborto? Bueno, sí, un límite a la clandestinidad, porque la clandestinidad en el fondo no es buena para este tipo de situación, porque estamos hablando, señores, no es de vender un saco de arroz, ni de comprar un saco de maíz, ni de venderlo. Estamos hablando de que de un aborto, por ejemplo, mal practicado, o un aborto hecho de manera casera, o tratar de hacer un aborto de manera casera, como yo dije hace un par de minutos, con brebajes, por ejemplo. Tú sabes que aquí se hace mucho eso. Eso, y yo te he dicho que he visto muchas mujeres morir por esa situación. Claro. Entonces, para evitar eso, Cris, lo mejor es que se legalice y que definitivamente una mujer tenga el derecho de ir a una clínica o en una situación en que se encuentre en una situación difícil, solicitar de que se le practique el aborto. Eso, el clandestinaje siempre va a traer problemas en la propia salud, porque además hay gente no calificada que pueden intervenir en la realización de un aborto. No sé si me explico, pero realmente sí, esa es la situación desde mi punto de vista. Sí. ¿Qué opinas con relación a lo que es el asunto religioso en este sentido? Bueno, la iglesia hay que entenderla en el sentido de cuáles son sus principios, y ellos tienen el principio de la vida. Desde el punto de vista, si tú, el que se pone a leer la Biblia, sabe que la Biblia está llena de pasajes en los cuales pues pone de relieve lo que es la vida, y eso va con el principio de la iglesia, que chocan con la practicidad ya que tienen las sociedades modernas, en el sentido de que ya tienen que haber legislaciones acorde con nuestros tiempos. Eso choca con eso, es precisamente el debate que se da en este momento, no solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo, sobre este tema del aborto y las causales y ese tipo de cosas. Y estos debates van a seguir. La iglesia, sí, de hecho, este código no se ha aprobado por el poder. Exactamente. Porque la iglesia representa un poder fáctico. Uh-huh. La iglesia es un poder que influye en legisladores, que influye en presidentes, que influye en todo el mundo, y muchos legisladores, incluso debo decirte, que están de acuerdo con las 3 causales, pero no son capaces de ir al Congreso y apoyar las 3 causales porque no se atreven. Entonces es una situación sumamente difícil cuando legisladores, por no caer en contradicción, por ejemplo, con la propia Iglesia Católica, por mencionarte la principal iglesia del país, son capaces de no manifestar su verdadera voluntad en el voto, en el hemiciclo, en la Cámara de la que son parte. Exactamente. Bueno, Héctor, nos vamos ahora a un mundo también muy preocupante, y es lo relacionado a las bebidas adulteradas, algo pues que ya ha pasado factura de aproximadamente 99 muertos y más de 200 y pico de personas intoxicadas. ¿Qué tú me puedes decir desde este punto de vista enfocado
en cómo esto nos puede afectar tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista, ¿por qué no?, de la economía en este tiempo de pandemia. Bueno, con esta pandemia, yo no sé si ha visto algunas estadísticas mundiales, no tengo el número aquí, pero en algún momento he leído sobre algunas estadísticas que hay sobre el incremento de las bebidas alcohólicas durante esta pandemia, que ya tiene más de un año. Sí. La gente, con el encierro y con la ansiedad y el estrés que le ha provocado esta pandemia, ha acudido en muchos aspectos a la bebida alcohólica, es decir, a tomar bebidas alcohólicas. En el caso de la República Dominicana, no es la primera vez que se conocen de muertes sobre bebidas adulteradas, porque ahí ha estado el clerén y otras bebidas que llegan a la República Dominicana a través del contrabando de Haití. Y esas bebidas, por ejemplo, aquí había antes gente que vivía al otro lado del río Sama y en zonas aledañas, que tomaban, por ejemplo, el clerén, o toman todavía el clerén, entre el triculí, sí, y otros tipos de bebidas que proceden de Haití, que son bebidas, digamos, fabricadas, preparadas de manera casera. Oía en estos días, señores, a un médico, dando algunas explicaciones a través de un programa, que yo escuché atentamente y yo quedé, te puedo decir que yo a mi edad y a los tantos años de ejercicio periodístico en todas las áreas de la comunicación que yo he tenido la oportunidad de tener, sí, yo no había escuchado cosas de las que estoy escuchando en los últimos días sobre esas bebidas adulteradas. Y te voy a compartir algunas. Sí, claro, comparte con nosotros. Tú sabes lo que es tú tomarte una bebida alcohólica que esté preparada con madera, hirviendo madera. Ya tú sabes. Y echándole mulo de pollo, carne de qué sé yo qué, cosas. Sí, a eso le echan. Pues una pócima. Sí, una cosa rara. Ahí viene. Pero sobre todo hirviendo madera. Que tú vayas a tu organismo con un asunto de madera. O sea, que tú te tomes eso. Y entonces que son bebidas que por ser caseras, lógicamente que son sumamente baratas. Y la colocan y la venden. Y sin higiene. Sin ningún tipo de higiene, le hacen en patios. Ya tú sabes. Y entonces, tú te imaginas qué significa eso para salud pública, para la salud de la población. Entonces es bastante grave. Hoy oía también a un comunicador, sí, que decía, cosa que yo tampoco sabía, que si usted quiere saber si una bebida está adulterada, que la ponga en el refrigerador, sí, y que si se congela está adulterada. Se supone que el ron normal, el original, dice que no se congela, según decía él. Yo creo. ¿Cómo? Yo simplemente estoy transmitiendo lo que él decía hoy. Lo que escuchaste. Entonces, muchas cosas se han escuchado. Ese médico del que él explicaba cómo se preparan esta bebida, dijo cosas ahí que yo me quedé, como te repito, de manera estupefacto. Sí. De verdad, verdaderamente extrañado cómo la gente puede ser capaz de tomarse una cosa así. Sí. Porque, óyeme, aunque lo mejor es que la gente no tome definitivamente, sí, si puede tener la fuerza de voluntad. Porque se tome un traguito social y si lo hace, que lo haga con una bebida que tenga toda la autenticidad posible. Porque usted sabe, porque también muchos comerciantes inescrupulosos se prestan a vender bebidas adulteradas porque le deja mayor ganancia. Porque la bebida adulterada, un comerciante no me va a decir a mí que no se va a dar cuenta de que la está vendiendo. Todo el mundo sabe cuando tiene bebidas adulteradas, lo está comercializando. Porque lo primero es que es más barata. Y la compra para vendérsela a la persona como si fuera una bebida original y la vende mucho más cara el comerciante. Por tanto, no solo es más barata, sino que también va a tener mayor ganancia. Eso por un lado. Y por otro lado está el hecho de que esos comerciantes también saben quién la hace. Entonces aquí las investigaciones son fáciles de realizar, siempre que las autoridades tengan la fuerza de voluntad para hacerlo. Tú has hablado por 1000 años. La pregunta sería la siguiente: ¿quiénes están detrás de esta situación? Bueno, yo particularmente no podría decirte, porque la verdad no tengo ese dato de quiénes podrían estar detrás de esa situación, pero son personas que buscan ganarse unos pesos, que no le importa la salud de la gente y que definitivamente su único afán es el afán de lucro, el afán de tener dinero, porque definitivamente el mundo
ha cambiado bastante. La gente lo que busca es dinero, a como dé lugar. No importa si tiene que acabar con la vida del otro, pero lo que quiere es definitivamente el lucro, dinero. Y por eso las autoridades, en este caso, tienen que estar vigilantes. Salud pública tiene que hacer un trabajo enorme en todo esto. Irregular y todo ese tipo de cosas. En el propio Código Penal que se está debatiendo hoy, aunque ya no creo que no sé si se han incluido definitivamente, porque no conozco la pieza en su detalle, pero realmente todas estas cosas deben estar previstas y establecidas en ese Código Penal. Exactamente. Desde tu punto de vista, Héctor, ¿cuáles serían esas medidas que se deben de tomar para pues evitar este tipo de situación que está pasando factura ya muy fuerte? Mira, todos los males de la sociedad dominicana, Ajá, en términos públicos, vamos a decir así, porque ya lo privado tendría otro tipo de análisis, lo familiar y ese tipo de cosas. Pero la mayoría, vamos a hablar, para no hablar en términos absolutos, porque no es bueno ni generalizar así, pero la mayoría de los problemas que afectan a nuestra sociedad provienen del no cumplimiento de la ley. Este es un país que está repleto de leyes. Los legisladores, quiérase o no, la gente los acusa a veces hasta de vago, pero no, ellos aprueban muchísimas leyes. Pero esas leyes definitivamente se quedan en el papel. Aquí hay una ley, por ejemplo, de que la gente no hable por su móvil, por su celular mientras está conduciendo, y eso es lo que tú ves todos los días. ¿Y quién lo para? Puede que un AME lo pare en algún momento, pero de manera particular siempre tú ves a esa persona hablando por su celular. Pero no es un asunto de que el AME lo pare o no. Es un asunto de que el ciudadano tenga la conciencia de que no debe hacerlo, de que está poniendo en juego su propia vida y la vida de los demás. Exactamente. Por distraerse en una conversación. Sí. Porque aunque tú tengas la cabeza para adelante, que tú dices que estás manejando, pero mientras tú hablas por un celular, aunque tú mires hacia adelante, tú no estás manejando en ese momento porque tu mente está distraída. Exacto. Y tú tienes en las manos, decía don Rafael Herrera, que en paz descanse, que fue mi jefe en el Listín Diario, que él decía en un editorial, don Rafael era el maestro de los editoriales en la República Dominicana hasta su muerte en noviembre de 1994. Don Rafael decía que en la sociedad dominicana los accidentes de tránsito matan más personas que las armas de fuego. Y eso sigue siendo así. Las estadísticas te dicen a ti que a pesar de los niveles de violencia que ha alcanzado nuestra sociedad dominicana, las muertes por accidentes de tránsito son más numerosas que las muertes que se producen por armas de fuego. Sin que querramos decir con esto que no son muchas también, porque hay muchos niveles de violencia aquí, que no sean muchas también las muertes producto de las armas de fuego. Exactamente. Tocando también, Héctor, ese punto relacionado a lo que es ese uso de los celulares, hay algo también, una situación muy lamentable, y vemos casos en los cuales hay personas pues que están accidentadas, por ejemplo, y las personas pierden su tiempo, diríamos, ¿por qué hablo perder el tiempo? En estar grabando, en vez de estar quizá dándole asistencia a esa persona, que esos minutos que se está empleando para eso puede salvar una vida. ¿Qué opinas, Héctor? ¿Los minutos ¿te refieres? Que la persona está grabando. Ah, que está grabando a Claro, otro mientras al tiene otro. un problema. Exactamente. Bueno, mi hermanita, eso es algo, Muy qué bueno difícil. que tú lo traes a colación, porque eso es algo gravísimo. Ahí hay varios elementos. Ahí hay primero falta de conciencia como ser humano. Exactamente. Pero también hay falta de conciencia ciudadana Sí, per se. O sea, ¿cómo yo voy a estar grabando, por ejemplo, a una persona que se ha accidentado, pero yo vi algo peor que grabar? Yo no sé si recuerda, hace alrededor de, digamos, de un año y 2 meses, algo así, no creo que pase de ahí, 1 año y 3 meses, ocurrió un accidente en la carretera del sur, cerca de Baní, por esa zona, creo. Sí. Eso fue, bueno, en esa zona. Y había, bueno, que ahí murieron varias personas. Y había una persona grabando y ya había una persona que estaba inerte ahí. Y él estaba grabando el cadáver. Pero el cadáver, la mujer que murió era el cadáver de una mujer. Tenía la cabeza, había quedado con la cabeza así inclinada. Ay, Dios mío. Y él, para tener su grabación bien, le enderezó la cabeza al cadáver.
Ay, para Dios él grabar con su mío. celular. Eso fue así porque a él también lo grabaron mientras lo hacía. Wow, Otro lo grabó a él. increíble. Por eso yo pude ver lo que él hizo. Wow, Entonces, ese video fue subido a las redes sociales. Mucha gente que me esté viendo, que me esté escuchando ahora, yo estoy seguro que lo habrá visto, wow, porque se hizo viral en las redes wow. sociales. Increíble. Entonces, eso es increíble. Entonces, eso te dice a ti el nivel de inconsciencia que ha tenido o que tiene el dominicano en este caso Ay, sí. sobre situaciones trágicas. Ay, sí. Cómo somos más dados a grabar Ay, sí. que a auxiliar. Eso es cierto. O sea, a nosotros no nos importa esa vida en ese momento. No, nada. A nosotros lo que nos está importando es lucírnosla en las redes sociales, porque eso es lo que vale ahora, más que la vida Sí, humana. Eso es verdad. Los niveles de inhumanidad, de inconsciencia del ciudadano dominicano ya está rompiendo los límites definitivamente. Exactamente, no toman en cuenta también que ese ser humano tiene una familia, ¿verdad? Claro. Tiene una mamá, tiene un papá, no sé, hermanos, o sea, Sí, es sí, difícil. eso es una... Y el tema de las redes ya es otro tema que podríamos en algún momento abordarlo, porque la gente sube de todo ahí. Hasta el cadáver de su familia, de su gente que se molotea ahí. O sea, yo no sé, hay una cultura terrible con relación al uso de las redes sociales. Exactamente, desde este tema, diríamos tan controversial, relacionado a lo que son esas bebidas adulteradas, Héctor, ¿qué consejo tú le puedes dar a todos nuestros seguidores a nivel general sobre este punto? Mira, yo le decía anoche a unos jóvenes con los que yo estaba conversando, amigos de mi hijo, por ejemplo, y a propio hijo mío, yo le dije, tengan cuidado, hay unas bebidas adulteradas que están en el mercado, ustedes a veces van a algún sitio de diversión, como jóvenes al fin que son, tienen que tener cuidado, hasta un traguito de vino, cualquier cosa que ustedes vayan a tomar, tienen que mirar bien, porque hay una situación en este momento en la República Dominicana en la que usted se puede morir simplemente por tomar una bebida que esté adulterada. Entonces ahora, ¿qué es lo que ha revelado esas muertes, esas 99 muertes de las que tú hacías mención ahorita? Sí. Y otras situaciones de gente que se encuentra en una grave situación de salud. Por eso. Sí. Eso revela que hay una proliferación, lógicamente, de bebidas adulteradas en el mercado y que la gente tiene que tener cuidado si decide tomarse un trago, dónde se lo va a tomar y dónde va a comprar una bebida. Sí. Porque hay establecimientos comerciales, drink, etcétera, que por su prestigio, por ejemplo, no se van a arriesgar a perder su prestigio por vender una bebida adulterada. Eso es cierto. Por tanto, usted tiene que ir a un lugar de esos. Debe ir a un lugar que le dé seguridad a usted de que lo que usted está comprando, de que la bebida que usted está comprando es una bebida auténtica. Ahora, si tú me preguntaras cuál es el mejor consejo de todos, es que si usted puede, no beba, porque no es obligado a beber. No es necesario. No es necesario. Eso es, aunque yo no le voy a pedir eso a nadie. El que quiera beber su trago, bueno, que se lo tome siempre que no abuse del alcohol. Pero lo mejor es si usted decide no tomar y sobre todo, si usted toma y es que una de la gente que le gusta la bebida, pues haga una pausa en este momento. Porque realmente usted se estaría arriesgando con esa proliferación de bebidas adulteradas. Porque antes, fíjate, yo te decía que antes eso solamente se veía en algunos sectores de baja clase social. Gente que vivía al lado del río Sama, Sí. Esa gente que fabricaban esas bebidas, o la fabrican todavía, y tomaban esa bebida y la toman. Pero ya esas bebidas adulteradas están en el mercado y usted no sabe dónde se la van a vender. Eso es lo grave del asunto. Muy preocupante. Usted no sabe dónde usted pide un trago, una bebida, y usted no sabe a ciencia cierta si esa bebida está adulterada o no. O sea que desde tu punto de vista, de lo que es tu óptica, en este momento, ¿quiénes son los que están pues consumiendo este tipo de bebida? Bueno, yo te diría, bueno, en ese caso hay una población variopinta, como te digo, hay una población variable, pero en los últimos tiempos, es lo que yo he podido notar, no tengo estadística de eso, ni creo que existan así rápidamente en la República Dominicana, pero las estadísticas te dicen que quienes más están consumiendo bebidas alcohólicas son los jóvenes. ¿Por qué, Héctor? Bueno, la época juvenil, se divierten, el joven quiere estar siempre en algo de diversión y esas diversiones casi siempre incluyen algún tipo de bebida alcohólica.
Hay gente ya adulta que le gusta la bebida, que son un poco adictos a la bebida, pero yo creo que los jóvenes le están llevando la milla en ese caso. Exactamente. Bueno, nos vamos ahora a un tema también muy preocupante, que pues a la vez diríamos que muy controversial, y es lo relacionado a la situación de Haití. ¿Qué tú me puedes decir sobre esto? Bueno, yo he hablado mucho de la situación haitiana en mis comentarios en la Z101. Todo el tiempo es una emisora a la que yo estoy ligado desde hace muchos años y he participado en casi todos los programas de la Z, incluyendo los más importantes. Sí. Y he coordinado en algún momento también programas en el gobierno de la noche y ese tipo de cosas, y he estado en el gobierno de la tarde. Y yo en todos esos programas he estado opinando sobre el tema haitiano. El tema haitiano es un tema complejo. El tema haitiano llevaría un programa completo y mucho más debatirlo, porque es un problema de verdad muy espinoso, Cris. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que representa, pero sobre todo para la República Dominicana. Vamos a repetir esa palabra. Sí. Muy espinoso. Muy espinoso. ¿Por qué? El tema es espinoso porque primero nosotros, para dicha o desgracia, yo no voy a caer en esas valoraciones. Por eso lo digo así, para dicha o desgracia. Nosotros tenemos Haití ahí en el mismo territorio que nosotros. Oye, nosotros tenemos el mismo territorio, lo que hay es una división política. Pero esta isla española, primero se llamó Isla Española y era una sola. Y en ese vaivén entre los franceses, los españoles, los holandeses, los Inglaterra, Francia, en ese vaivén de que un día la tenía uno y otro día la tenía el otro, y finalmente se quedó España y volvió y la tuvo España. Y en ese lío, bueno, finalmente ahí se estableció una comunidad con una cultura, con unos valores totalmente diferentes a los nuestros. Totalmente. Ahí tenemos a un pueblo, repito, cuya cultura dista mucho de la cultura nuestra. Y a pesar de que nos dominaron por 22 años, cuando Boyer vino aquí y tomó esta parte este de la isla, sin disparar un solo tiro, y le entregaron las llaves de la ciudad de Santo Domingo ahí en el Conde. A pesar de todo eso, de que tuvieron 22 años tratando de imponernos su cultura y todo ese tipo de situaciones, a pesar de todo eso, nuestra cultura primó siempre y se sobrepuso y se mantuvo, nuestra cultura hispánica. A pesar de que nosotros tenemos una ligazón que no podemos negar, nosotros somos una sociedad compuesta de, por ejemplo, del negro, del mulato, el mestizo, la herencia que tenemos de los esclavos negros, la herencia que tenemos de los españoles, la raza indígena, aunque fue diezmada y desapareció, pero también tenemos gente con rasgos y parte de ese. Y los nombres de los pueblos, de muchos pueblos aquí son nombres indígenas, por ejemplo. Sí. Porque ellos tenían también su sociedad dividida en cacicazgos, eran dirigidos por caciques y esos caciques dirigían un cacicazgo, que era una especie de región especial que tenían en ese tipo de sociedad. Hoy día, por ejemplo, producto de esa división, si tú vas al lugar de la montaña, donde se reveló Enriquillo, que fue un niño indígena, para los más jóvenes, ¿no? Sí. Enriquillo, que fue para nosotros. Sí. Enriquillo, que fue un joven indígena educado por los españoles. Sí. En la colonización, por los colonizadores españoles. Enriquillo. Sufría desde niño la situación de su raza, porque él sabía que su raza estaba siendo abusada y estaba siendo sometida a trabajos forzados y abusos, que eso produjo, como se sabe, el famoso sermón de Abniento del padre Antonio Montesinos, en cuyo honor pues, fue levantado un monumento aquí en Santo Domingo. Entonces Enriquillo se sublevó. Y usted va donde se sublevó Enriquillo y parte de esa montaña quedó una parte de este lado, que es donde hay una estatua. Sí.
y otra parte, por ahí, sí, y otra parte quedó de aquel lado, de esa montaña donde él se sublevó, por la división de la isla. Pero bueno, no quiero yo caer en la parte, solamente quedarme en la parte histórica, vamos a lo actual, en el caso haitiano. En Haití hay una división increíble en términos políticos. Sí. Tenemos a una oposición que definitivamente quiere cambiar las cosas en Haití, en el término de que entienden que este gobierno, en los últimos que han pasado, pues han sido gobiernos corruptos, que se han adueñado de los recursos de la población, que no han resuelto los problemas fundamentales de ese país y que definitivamente ellos quieren un cambio allí. Y Haití, analizado desde el punto de vista histórico, CRI, es un país que no ha logrado definitivamente en el tiempo una estabilidad democrática. A pesar de ser un país poderoso, que se consideraron en un momento dado hasta un imperio, con emperadores y ese tipo de cosas, a pesar de todo eso y haber tenido ese poder que le permitió dominarnos a nosotros por 22 años, de 1822 a 1844, cuando se produce la independencia nacional, pues a pesar de todo eso, Haití ha devenido desde hace mucho tiempo en una sociedad inestable, en un país inestable políticamente, económicamente ni se diga, peor todavía, porque es un país que yo diría que es autodestructivo. ¿Por qué? Es autodestructivo porque cuando se entiende que se encamina hacia un proceso verdaderamente democrático, con elecciones libres, con un presidente elegido democráticamente, no, en vez de seguir hacia adelante y seguir ese proceso, se estanca y se produce un retroceso. Y por eso, cuando eligieron en el 90 a Jean-Bertrand Aristide, que fue el primer presidente democrático, si no me equivoco, si la memoria no me falla, después de aquella dictadura sangrienta que encabezó tanto el padre Duvalier como el hijo Duvalier, sí. El último Jean-Claude Duvalier, François Duvalier el padre, que era un médico que había iniciado dándose a conocer, haciendo obras sociales en los barrios pobres de Haití y tuvo gran popularidad, llega al poder y se convierte en un gran dictador sanguinario y le traspasa el poder a este Jean-Claude Duvalier, que apenas tenía 19 años. Y ellos dos pues tuvieron esa última parte. Luego de ahí se elige a Jean-Bertrand Aristide, luego de todas esas azonadas militares que se produjeron luego de allí. Y Jean-Bertrand Aristide fue un presidente que fue depuesto, porque Haití definitivamente no asimilaba, es como yo diría que no asimila los procesos democráticos. Jean-Bertrand Aristide fue depuesto, luego vuelve al poder más adelante y también lo depusieron. Cada vez que subió le dieron un golpe de Estado. Sí. Y así ha ocurrido. El único presidente que concluyó su mandato sin ningún problema que yo conozca, el único fue este señor que murió no hace tanto, ahora se me va el nombre, agrónomo, que ahora se me fue el nombre de él, pero fue reciente, el de que tenía la barbita. Sí. El único que yo vi que concluyó su mandato sin ningún contratiempo fue ese, y le hicieron muchísimas huelgas. Es decir, que Haití es una sociedad que ha devenido en una sociedad, es duro decirlo y no me gusta decir este tipo de cosas, pero es una sociedad inviable. Es una sociedad que no tiene los elementos básicos para ser un verdadero país. Allí no hay un sistema de agua potable, no hay un sistema eléctrico estable. Allí no están los elementos básicos que necesita un ser humano para vivir dignamente. Ha tenido muchas desgracias también, producto de los efectos de los fenómenos naturales. Un terremoto donde murieron más de 300,000 personas. Sí. Ha tenido malaria, ha tenido enfermedades que han azotado a toda su población. Y entonces estos tumultos políticos, estas revueltas políticas, en una de esas protestas que se han dado en los últimos tiempos allí, los haitianos destruyeron instituciones comerciales como bancos, como bombas de gasolina, entidades internacionales que les sirven a lo que es su economía. Sí. Y sin embargo lo destruyeron todo. Ese es un país que definitivamente ha quedado inviable y si sobrevive todavía es producto de las ayudas internacionales, de algunas ayudas, porque no todas las ayudas las ha tenido. Y no tiene los elementos fundamentales para que allí la gente viva. Entonces, ¿cuál sería el futuro de Haití para concluirte? Porque ya sé que podríamos estar contra el tiempo. Para concluirte esa parte, Sí, pero antes de que, Héctor, discúlpame, antes de que tú me des esta conclusión sobre este tema, como tú dices, tan espinoso, te quiero hacer una pregunta. Sí.
¿Consideras tú que nosotros los dominicanos tenemos que cargar con esa situación? Y la segunda pregunta sería la siguiente. ¿Podemos tirarnos ese problema? Claro que no, Cris. Nosotros somos un país pobre. Nosotros privamos medio ricos porque creemos de que estamos mejor que Haití. Creemos que somos ricos, pero nosotros somos un país pobre también. Lo único es que hay un refrán que decían en mi campo, ¿Cuál? que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Sí. ¿Qué te quiero decir con eso? Que no es que no somos pobres, estamos mejor que Haití, pero somos pobres también. Nosotros no podemos cargar con los problemas haitianos. Aquí solamente hablar, porque no quise entrar ahí, pero que eso lleva mucho tiempo. Sí. Las parturientas haitianas se llevan un alto porcentaje del presupuesto de salud de la República Dominicana. Sí mismo. Pero además tenemos una población ilegal, indocumentada, que a pesar del plan que hizo el pasado gobierno, que no fue malo, pero a pesar del plan, sencillamente la República Dominicana está llena de haitianos. Nosotros tenemos mucho más de 1,5 millones de haitianos en la República Dominicana. Mucho más esto. Entonces tenemos una situación bastante difícil. Tenemos que compartir todo con ellos. Es cierto que muchos de ellos sirven a lo que son los trabajos en el área de la construcción, en la finca, en las fincas y en todo tipo de cosas. Muchos haitianos vienen a trabajar, otros vienen a delinquir. Tenemos una... Hay de todo un poco. Sí, hay de todo un poco. Tenemos una frontera con mucha porosidad, por donde entran muchísimos haitianos de manera ilegal y que nunca ha habido un control. Nunca le he creído al Ministerio de Defensa de ningún gobierno que haya dicho, como lo dicen siempre, que todo está controlado en la frontera. Eso es mentira. No hay un control real en la frontera con Haití. Y definitivamente nosotros, al parecer, parece que estamos condenados a tener que tener esa población, esa migración que consume nuestros recursos y que no está debidamente identificada en la República Dominicana. Lamentablemente no podemos cargar con eso. Y no solo se trata de eso, sino con un conjunto de cosas más, porque definitivamente la República Dominicana tiene que tener una legislación más clara y más coherente respecto a Haití. Yo quiero, Héctor, que tú repitas de nuevo lo que dijiste, que en el país de los ciegos, ¿lo tuerto qué? En el país de los ciegos, dice el refrán, el tuerto es rey. ¡Wow! Me gustó esa. Definitivamente. Eso lo digo con relación a Haití. Porque Estados Unidos, Francia, Canadá, pues mencionaste 3 países que tienen compromisos morales con Haití. Sí. Ellos entienden que nosotros tenemos que resolverle los problemas de Estados Unidos. A Haití. Ajá. Pero ellos no resuelven nada. Ellos solamente le prometen a Haití. Por eso los presidentes que hemos tenido en la República Dominicana en los últimos tiempos, y ahí hay que mencionar a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández, a propio Danilo, y este mismo presidente ya ha iniciado un periplo internacional donde ha abogado porque a Haití se le ayude, porque en la medida en que Haití avance, señores, y a Haití se le ayude, y Haití pueda tener en algún momento instituciones fuertes, o al menos tener instituciones que no la tiene, porque al haitiano ni siquiera se le dota de un documento de identidad. ¿Tú lo sabías? El haitiano, allá en el mismo Haití, los haitianos no se le dota de documentos de identidad. No andan ni siquiera identificados la mayoría. Entonces ahí no hay instituciones. Entonces un país sin instituciones definitivamente no es país, es una aldea. Así mismo. Definitivamente. Entonces nosotros no podemos cargar con todos esos problemas, porque bastante tenemos nosotros en la República Dominicana. Y sobre todo en el presente momento en que el país, al igual que todo el mundo, está administrando una crisis pandémica, un coronavirus que no da tregua y que a pesar de que en algún momento hemos tenido una baja en las víctimas y en los contagios, pues definitivamente todavía el virus está ahí y de ahí se deriva una gran crisis económica que está afectando al mundo en este momento, de la cual no escapa lógicamente nuestro país, la República Dominicana. Exactamente. Héctor, consejo final sobre este mix de temas tan interesantes y por cierto tan controversiales. Bueno, hemos tratado muchos temas, sí, el tema primero del Código Penal. Ojalá que en este inicio de debate de parte del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados, hoy inició los debates, en este momento están debatiendo. Ojalá que de ahí pueda salir un Código Penal fuerte, moderno, y que el país definitivamente con ese nuevo código pueda ponerse los pantalones largos en términos de una ley que va a regir acorde con los tiempos, como es ese nuevo Código Penal. Eso por ese lado. Por el lado de las bebidas adulteradas, ojalá que Salud Pública, conjuntamente con la Procuraduría General de la República y las autoridades en sentido general, pues puedan controlar esta situación de este negocio ilícito que pone en juego la vida de muchos dominicanos y dominicanas
unos que compran bebidas adulteradas sabiendo que la están comprando adulteradas, otros que la compran de una Para manera beneficiarse. totalmente sin saber que la están comprando, Y porque otros, lo están engañando o porque es barata. En ese caso, porque se actúe definitivamente de una manera drástica haciendo cumplir la ley. Y en el tercer y último tema que tú me planteaste, que es el tema de la situación haitiana. de la situación haitiana, yo no creo que ese sea un tema que para nosotros tenga solución, al menos por todos estos tiempos, Bueno. porque a través de la crisis, a través de la frontera con Haití, viene de todo, no solamente vienen indocumentados, viene contrabando, viene el asunto de narcotráfico, De vienen todo armas, un poco. vienen armas ilegales, viene de todo, por ahí pasa de todo. Sí, Entonces es una situación bastante difícil, muy compleja. muy compleja. Héctor, comparte con nosotros redes sociales, números de contacto, en qué Muy medios bien. estás. Gracias. Bueno, yo estoy en Twitter como @Héctor Luzón, con Z Luzón, recuerden. @Héctor Luzón. Estoy en Facebook como Héctor Luzón. Estoy en Instagram como Héctor Luzón 1. ¿Y cuál me falta? Creo que ahí están todas las principales. Ahí están las principales. Mi número de contacto es 829-546-8101. Repito, 829-546-8101. Exactamente. Bueno, Héctor, como siempre, sumamente agradecida de tener la oportunidad de poder compartir con un hermano mío, porque tú eres mi hermano. Gracias. Yo me siento aquí como en familia. Yo me siento ya como en familia, pero de verdad que he tenido el honor de ser invitado varias veces a este programa y hemos podido debatir temas sumamente importantes para nuestro país y que en este momento, por ejemplo, están afectando mucho a la sociedad dominicana. Exactamente. Bueno, señores, con todas estas informaciones tan importantes, este mix de temas controversiales relacionados a la situación de Haití, al asunto de las bebidas adulteradas, al Código Penal, a las 3 causales, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que mañana miércoles, ombliguito de la semana, tienen una cita con nosotros. Mañana nos vamos, señores, al mundo de la salud. Tenemos un tema muy importante titulado la difteria. Hasta mañana, mis amores. Cuídense mucho, pórtense bien. Bye.